Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Comenzamos el mes de febrero, 1 de febrero, cuando son las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Sean bienvenidos a este estreno de la Santa Misa, la misa recién salida, la misa recién celebrada para cada uno de ustedes, para que puedan compartir el pan de la palabra, para que puedan compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Me alegra mucho poder comenzar este nuevo mes con todos ustedes, gracias a Dios, que nos regala la vida, que nos regala este encuentro. Un saludo cordial a todos los que están en el chat, en este estreno en vivo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Vamos a ir colocando las intenciones ahí en la parte de abajo, en el chat, en los comentarios. Vamos a colocar nuestras intenciones para esta Santa Eucaristía. Hoy vamos a orar por el eterno descanso de Ramón Guevara, Fita Valera, Ignacio Cuevas, Gregoria Santa Cruz, Segundo Eulogio Zabaleta. Oramos a Dios por la salud de la familia García Cuevas y Cuevas Sosa, por la salud de Baltasar López, por la conversión de José Antonio y José Gabriel, por Toño González Méndez y por la familia Morales Aguilera. Oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones, oramos a Dios por cada una de nuestras necesidades. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Únete de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, que tenemos defectos, fallas, errores, y pidámosle perdón a Dios diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar entre los limpios de corazón, concede por intercesión de la Beata Candelaria, Virgen, vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tener siempre con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia, lograron que se fuera cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades,
fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto que nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que Dios ha reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me había quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas,
pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó con voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjenos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y viendo al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido, entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se marchaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo mes, bienvenidos al encuentro con la palabra de Dios. El día sábado la palabra de Dios estaba hablando acerca de la fe. Estábamos leyendo Hebreos capítulo 11, los primeros versículos. El día de hoy continuamos la lectura de la carta a los Hebreos, la fe. Les decía la vez pasada que hay fe humana y hay fe que viene de Dios. La fe humana es la capacidad que usted tiene de agarrar un anzuelo, lanzarlo al agua y tener fe y certeza que va a sacar un pez, porque le puso una carnada. La fe humana es aquella capacidad que usted tiene de decir:
Yo, si Dios quiere, voy a conseguir mi casa, voy a conseguir mi carro, voy a conseguir mi esposa, mis hijos, mi familia. Y la fe que viene de Dios es la certeza en las cosas celestiales. Yo quiero conseguir el cielo. Para conseguir el cielo voy a dedicarme a leer la palabra, a ir a la Santa Misa, a hacer la oración y a hacer el bien. Yo quiero conseguir el cielo, esa promesa que Dios dejó, que Cristo dejó, y voy a hacer esto, esto y esto. La fe que viene de Dios. La fe que nos lleva a la salvación. Ahora, la palabra de Dios hoy nos va a mostrar hombres y mujeres de fe. Y ustedes y yo podemos preguntarnos por qué en la iglesia tenemos santos. ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia tenemos el recuerdo de los santos? ¿Por qué, por ejemplo, hoy, 1 de febrero, se recuerda a la beata Candelaria de San José? A lo mejor en tu país no, pero en el mío se celebra. Pero tenemos, ayúdeme ahí en los comentarios, los que están en el chat. ¿Cuál es el santo de su devoción? Santo Domingo Sabio, San Francisco de Asís, Padre Pío de Petrechina, San Juan Bosco. ¿Cuál es el santo de su devoción? Entonces, cuando llegamos a la iglesia, nos encontramos con imágenes de santos. ¿Por qué? ¿Será que fueron personas cualquiera o fueron personas que nos llevaron a Dios, que nos mostraron un ejemplo a seguir? La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32, nos muestra las imágenes, las figuras, los ejemplos de una cantidad de personas que vivieron dignamente. A ellos la iglesia los llama santos, porque son un ejemplo para nosotros en fe, porque son un testimonio de vida en fe lo que hicieron, porque son personas que dedicaron su vida al servicio de Dios. Hoy los llamamos santos, ejemplos, modelos, para que ustedes y yo alcancemos la santidad. Padre, no podemos tener un modelo, no podemos tener un ejemplo solamente Cristo. Y entonces, ¿por qué la Biblia los coloca? ¿Por qué Hebreos capítulo 11, versículo 32 nos coloca ejemplos, modelos de santidad? Y ustedes van a ver ahorita lo que hicieron, cómo vivieron, cómo se comportaron. Si no es importante el ejemplo de los santos, si no es importante el ejemplo de ellos, ¿por qué la palabra de Dios los coloca? ¿Por qué? Es para que ustedes y yo analicemos. En la iglesia tenemos santos, no solamente para llegar y ver la imagen y decir, este es el santo y le voy a pedir un favor. No. No solamente para llegar y decir, voy a orarle a Dios por intercesión de este santo, para que Él me ayude. No solamente para eso. Para que ustedes y yo veamos que hay ejemplos que podemos alcanzar. Que hay ejemplos que podemos llevar en nuestra vida. Los hermanos protestantes critican a los católicos porque dicen, los católicos tocan la imagen del santo, le prenden velas a los santos, se persinan y la besan, entonces la adoran. No, eso no es adorar. Tocar una imagen y persinarse no es adorar. Claro que sí. Pregunto, ¿usted adora a Dios? Sí. ¿Cuándo ha tocado usted a Dios? Si tocar es adorar, deberíamos tocar a Dios. ¿Cuándo hemos tocado a Dios? El gesto de tocar no es adorar. ¿Besar es adorar? No. ¿Que sí? ¿Que no? ¿Cuándo has besado a Dios? ¿Le has dado un beso y venga, Señor, le has dado un beso? Nunca. Besar no significa adorar. Pero si has tocado a tu esposa, a tus hijos, a tu familia y les has besado, ¿y eso significa que los adoran? No. Eso significa respeto, cariño, cercanía. Y ya. Prender una vela. Venezuela se va mucho la luz. Se fue la luz y le prendió una vela. Entonces estoy adorando al santo. No. Estoy adorando la noche. No. Prender una vela no es adorar.
Arrodillarse a orar, no. Usted puede estar arrodillado, puede estar de pie para adorar a Dios. No necesariamente. Oye, no podemos confundirnos. Hebreos 11:32 nos enseña los ejemplos que debemos seguir. Y esos ejemplos la iglesia hoy nos los presenta a través de los santos. Escuchen, hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Miren el poder de la fe. Me hace falta hablar, me hace falta tiempo. Si quisiera que exponerles en detalle lo que hicieron Gedeón, Barú, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Entonces la palabra de Dios nos muestra ejemplos de fe y los llama por su nombre y son ejemplos bíblicos. Y es tan malo que usted siga un ejemplo. ¿Por qué la iglesia nos coloca a los santos? Para que ustedes y yo tenemos a un Samuel, a un David, a un Sansón, a un Barú, a un profeta, a un Gedeón, a un Jefté, que podamos ver y contemplar el ejemplo que dio. Un santo debe vivir la fe, la esperanza y la caridad, y debe ser un ejemplo para que la gente lo siga, para que llegue a Cristo, lo siga a donde va, que va donde Cristo, para que siga a donde llegó donde Cristo. Oigan, por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Oigan, por la fe lo que hicieron. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron la fauce de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron la enfermedad. Fueron valientes en su guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Por la fe de estos hombres se realizaron maravillas. ¿Qué nos dice la carta a los hebreos? Que tengamos un ejemplo de fe, porque cuando ustedes y yo tenemos fe, pueden suceder maravillas, suceden cosas extraordinarias, suceden milagros por la fe. Eso sucede. Y estos santos de los que habla la palabra de Dios, David, Gedeón, Samuel, Sansón, lograron hacer grandes cosas. Lean la historia, por ejemplo, de Daniel en el foso de los leones. Yo recuerdo que mi mamá siempre me la contaba, a su manera me la contaba. La leía en la Biblia y me la contaba. Que a Daniel lo lanzaron al foso de los leones. Y el rey no quería que muriera, pero como lo encontraron adorando a Dios, al Dios del cielo, lo castigaron. Y los enemigos lo lanzaron. ¿Y qué iba a hacer Daniel? Pues nada, para el foso de los leones. Y dice la palabra de Dios, Dios cerró el vientre de los leones. Los leones tenían hambre, lo habían hecho aguantar más hambre de lo común. Y cuando lanzaron a Daniel, no le pasó nada. Y al otro día, cuando el rey fue a ver qué pasó, y habló, Daniel, tu Dios te salvó, le dijo, aquí estoy. Los leones no lo habían comido. Sacaron a Daniel y dijo el rey, que lancen a los que metieron a Daniel. Lanzaron a los enemigos a Daniel y se lo comieron. No habían caído en tierra y ya lo comieron los leones. Esa historia me la contaba mi mamá. Hombre, mi mamita me decía, nos contaba, nos reunía y nos contaba esas historias tan bonitas. Hombres de fe que cerraron el foso de los leones. Son ejemplos para nosotros si tenemos fe. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Hubo también mujeres de fe, mujeres creyentes, mujeres que creyeron en Dios, mujeres valientes. Para las mujeres también hay ejemplos. Hay santos varones, hay santas mujeres que nos dan un ejemplo a seguir. ¿Los adoramos? No los adoramos. Y entonces, ¿por qué seguimos el ejemplo? Porque ese camino, ese ejemplo nos puede llevar a Dios. Es un camino real. Es un camino que siguen todos. Miren, ¿qué es un camino real? ¿Qué es un camino? Aquí en Venezuela, cuando hay bastante pescado, por ejemplo, hay una arribazón de pescado.
la gente se va al río a pescar para poder comer. No le alcanza la plata, no le alcanza el sueldo, se va al río. Y se va al río y busca un lugar donde pescar. Pero resulta que ese lugar donde se acostumbraba a ir no hay pescado. Y por allá corta el monte y por allá pisa hasta que llega a un lugar apropiado para pescar. Bien bonito, hay bastante pescado y se saca bastante pescado. Y de repente va pasando otro y se da cuenta que hay uno allá y se acerca y le dice, ¿ya hay pescado? Le dice, sí, de aquí se saca. Y llega el otro y viene y se va para allá. Y llega el otro y cuando se da cuenta hay 10, 20, 30 personas ahí. Y cuando la gente va pasando y se da cuenta que hay bastantes personas pescando es porque ahí hay pescado. Y entonces ese camino lo van haciendo. Ese camino le van cortando el monte. Ese camino se vuelve camino real. Se vuelve camino donde van los pescadores. Y ya de ir y de venir, ya se hace un vacío, se limpia el piso y por ahí la gente puede pasar y saben que iban a pescar. ¿Qué es un santo? Un santo es aquel que se encontró con Cristo y se quedó ahí y pasó otro y le dijo, ¿se encontró con Cristo? Sí, aquí está, véngase. Y se fue ese a encontrarse con Cristo. Y por allá otro, por ahí se encontró, véngase para acá. ¿Qué es un santo? El que nos dice, vengan, 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 aquí hay pescado, aquí está Cristo, aquí está Cristo. Es un santo. Por la fe nos enseñan el camino de Dios. Por eso tenemos los santos. Para que nos digan, vengan, vengan, aquí está Cristo. Por este camino se puede llevar a Dios. Oigan, unos sufrieron escarnios, azotes, cadenas y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Entonces la palabra de Dios nos muestra que los santos, nos muestra que las personas de las que habla la carta a los hebreos fueron personas que no vivieron una vida fácil, torturados, apedreados, aserrados, quemados, y por eso se llaman santos. Por eso se llaman santos. Que la palabra de Dios hoy nos motive a seguir el ejemplo de aquellos que encontraron a Jesucristo, que encontraron el lugar donde está el Señor y ahora nos dicen, vengan, vengan por aquí. Vamos a seguirlos con fe y con devoción. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos a Dios nuestras oraciones, pidiéndole al Señor por cada una de nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos, por los sacerdotes, para que seamos hombres de fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso por los gobernantes, para que no dejen la fe de lado, para que puedan no solamente decir yo creo en Dios, sino practicar y hacer las buenas obras que conlleva la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por la paz que nos trae la fe, por la paz que nos trae el creer que Dios nos acompaña, para que ustedes y yo no desesperemos en los momentos difíciles de la vida, para que ustedes y yo no desesperemos en los momentos adversos, sino por el contrario, tengamos fe en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente nuestra fe, para que esta fe que tenemos sea aumentada a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la Eucaristía y de los sacramentos. Roguemos al Señor, para que a ejemplo de todos los santos, ustedes y yo, podamos seguir el camino que conduce a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos a la presentación de las ofrendas. Junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestra vida, presentemos a Dios nuestros trabajos, presentemos a Dios lo que somos y tenemos, nuestra familia.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor complacido, estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo todos, Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares difuntos, a quienes han ido a la presencia de Dios, que han partido a la casa del Padre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo, mi cariño fraterno para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti, Señor. Todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este momento, por esta Eucaristía, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir. Vamos a darle a Dios gracias por el don de la fe. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, en el hogar, en la familia, nuestra fe en Dios. Ya tenemos fe en las cosas del mundo, ahora que aumente nuestra fe en el Señor, diciendo todos: Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos tu paz. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de mañana vamos a recordar la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, la Santa Misa de la presentación del niño Jesús en el templo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la mañana, el estreno de la Santa Misa. No faltes, te esperamos.